under my skin. I've got you deep in the heart of me. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Vitales, la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con nuestros invitados y un gran equipo de técnicos, switcher, camarógrafos, escenógrafos, con quienes podemos llegar a sus hogares con la intención de que vayamos pensando entre todos cuáles son las estrategias para ir eligiendo con mayor certeza esa calidad de vida que nos merecemos. Calidad de vida que es personal, pero que también la decisión que tomamos se hace colectiva porque afecta a todo el entorno al que pertenecemos. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Vamos a estar hablando hoy de un sistema maravilloso que tenemos, que es el sistema circulatorio, donde tenemos un corazón como bomba y una cantidad de elementos donde circula la sangre, va a los pulmones, de ahí vuelve al corazón, para nutrir cada una de nuestras células con todo lo que la sangre lleva, desde el alimento que ingerimos y ese oxígeno tan importante que lo conseguimos respirando todos y a cada uno de los instantes. Eso tan importante que es la circulación tiene una parte arterial, que es la que lleva la sangre, y una parte que es la que devuelve la sangre al corazón, que son las venas. Hoy vamos a estar ocupándonos de esta parte del sistema circulatorio, las venas, y estén muy pero muy atentos porque van a aparecer el tema de las varices, van a aparecer el tema de otras lesiones que aparecen con las arañitas vasculares y otras lesiones que son muy pero muy frecuentes en los miembros inferiores principalmente, pero en otras partes del cuerpo también. Un tema muy importante para compartirlo en el día de la fecha con un invitado que es ya un amigo y un docente nuestro aquí en el programa. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Nos acompaña gratísimamente el doctor Daniel Cracoña, quien es especialista en el sistema vascular periférico y se dedica a las cirugías de esta parte. Y cuando le hablaba de las cañerías y del sistema circulatorio, eso es para nosotros la palabra vascular. Daniel, gracias por estar nuevamente compartiendo la tarea con nosotros. ¿Cómo no? Ha sido un gusto tenerte nuevamente.
Hoy vamos a hablar de cosas diferentes, un poquitito, Vamos un a hablar recorrido poco diferente. Exactamente, vamos a hacer un recorrido diferente. Exacto. Bueno, decir que con el doctor ya hemos tenido presencia en la tele y vamos a hablar hoy, le decía yo a nuestro televidente, doctor Cracoña, de las enfermedades Exacto. venosas. Vamos a hablar de un sector del sistema vascular fuera lo que es el corazón. Nosotros conocíamos, para orientar un poco a la gente, desde el corazón, que va a impulsar sangre al torrente, a todo el cuerpo, lo hace a través de las arterias, que ya lo habíamos visto anteriormente, las enfermedades a ese nivel. Esa sangre más o menos va recorriendo, para hablar específicamente en los miembros inferiores, llega entregando el oxígeno, los nutrientes a lo que son los músculos, los huesos, a la piel. Toda esa sangre que ya entregó su oxígeno y sus nutrientes tiene que retornar al corazón. Y ahora vamos a hablar de ese sector, de las enfermedades que ocurren en esa cañería, por así decirlo, que se llaman venas, que son las que se encargan de retornar esa sangre al corazón. ¿Qué enfermedades nos van a ocupar ahí? Es lo que vamos a ir viendo de a poco. De a uno vamos a ir desglosando una a una, qué tratamiento, qué complicaciones, los síntomas. Es importante, doctor, entender que este sistema venoso es el más frecuente, podemos decir, en los miembros inferiores, porque están superficiales y dañan la estética y dañan también el funcionamiento. Por ahí es poco más importante para que lo tengan en cuenta. Sí, dentro de la consulta vascular o la consulta clínica general es muy importante, más que todo en el sistema venoso. Entonces es lo que nos vamos a ocupar. Vamos a ir viendo caso a caso cómo va ocurriendo. Ahora vamos a ver una animación, un video que lo vamos a ir explicando. Bueno, vamos a pedirle a Edgardo, que está en los controles técnicos con Marta, que nos ponga al aire entonces este videito con el que vamos a empezar con el doctor compartiendo justamente el sistema circulatorio, doctor. Exacto. Para ir repasando lo que veníamos comentando, nos vamos a ocupar de ese sector. Sería todo el sistema vascular que va a devolver la sangre al corazón. El corazón va a impulsar alrededor de 5 litros de sangre al torrente sanguíneo. Lo que va a ocurrir es, una vez entregado todo el sistema, todos los nutrientes, tanto el oxígeno, los nutrientes a los tejidos, como estamos viendo en la animación, esa sangre tiene que volver al corazón para volver a oxigenarse. Lo que vemos ahí son venas. Esa sangre está retornando desde los pies hacia el corazón. Pero dentro de las venas hay un sistema de válvulas, como se puede ver ahí, unas pequeñas prolongaciones de la pared interna de la vena, que funcionan como retención de sangre, porque si uno está parado, por así hacerlo más didáctico, tiene que vencer la gravedad de la sangre para volver a retornar al corazón. Para que eso no ocurra y caiga la sangre, ocurre que esas válvulas de retención hacen que las venas puedan funcionar correctamente. Lo que estamos viendo en ese sistema es cómo la enfermedad venosa, que ahora vamos a hablar un poco de las causas, van dañando la pared vascular y haciendo de que esas venas y esas válvulas no funcionen correctamente y la sangre regresa hacia el miembro inferior sin subir eficientemente hacia el corazón, como decíamos, generando una gran presión dentro de las venas que se transmite al torrente sanguíneo, al venoso, hacia la periferia, como lo podemos ver ahí a nivel de la piel, a las venas más chicas, más externas que tienen el cuerpo, provocando esa inflamación, como se ve en esa imagen, esa inflamación, edema, que es el hinchazón que ocurre en las piernas, el cambio de coloración y todos los síntomas que venimos viendo, el enrojecimiento, el dolor, la pesadez. Esto lo que hace la válvula es ayudar a que la sangre desde los pies pueda llegar nuevamente al corazón. Al corazón, exacto. Cuando estas válvulas comienzan a fallar, empieza a haber este detenimiento de la sangre, pero empieza también a dilatarse. ¿Y por qué ocurre esto? Eso es lo más importante que siempre le decimos a los pacientes. La enfermedad venosa no se cura. ¿Por qué? Porque el factor fundamental es hereditario. Eso es de familia. Después van agregándose un montón de otras cuestiones, como la obesidad, el uso de anticonceptivos también, el embarazo, tanto como una compresión mecánica que hace el feto sobre los grandes vasos venosos
en el abdomen, como también los cambios hormonales que van haciendo. Eso hace una debilidad de la pared vascular en las venas. Al dilatarse, esas válvulas no coaptan perfectamente bien, entonces la sangre regresa a la pierna. Por eso se hincha tanto y empiezan a traer todos estos problemas que nosotros vamos a ir viendo. Nosotros lo que vemos es la varice cuando ya está marcándose por fuera de la pierna. Exacto. Pero la varice comienza antes. La varice nos empieza a llamar la atención los pequeños síntomas que empiezan a conocerse, a verse sin ver o ver pequeñas varices chiquititas, como que se llaman telangiectasia, o arañas vasculares, como generalmente lo conoce la gente. Ya nos está hablando de que algún tipo de problema existe más en profundidad con las venas. Sí. ¿Qué ocurre? El paciente generalmente viene a la consulta por hinchazón, se le hinchan los pies, generalmente al finalizar el día de trabajo. Sí. A la tardecita, noche, empieza a sentir que queman, puede picar, siente pesadez o cansancio, son los síntomas más comunes, tanto como también lo que es los calambres nocturnos, eso es muy común. Ya son cosas que nos empiezan a hablar de que algo no está andando bien, y uno empieza a investigar en el laboratorio vascular como en este caso. Podemos ver graduaciones, a veces vemos como las arañitas que veíamos en este caso en la pantalla, veíamos ya esos son algo ya un poco más avanzado, cómo ese sistema valvular hace de que se empiecen a hacer esos golfos venosos, esa dilatación grande, y empieza a traer todo ese enrojecimiento en la piel, úlceras, que eso lo vamos a ir hablando un poquitito más adelante. Sí. Y esto tenemos que decirlo, doctor, que tiene que ver con, además de la genética, como contaba usted, que es una cuestión que lo traemos ya de la herencia. Totalmente. Hay algunas cuestiones que también son de tipo profesional. Hay algunas profesiones que el hecho de estar parado todo el tiempo y con poca caminata en el día, también favorece, son factores que contribuyen también a eso. Totalmente. Siempre se pide, tanto es el trabajo que está de oficina, la paciente que está siempre en oficina sentada también, es por compresión de los grandes vasos venosos, teniendo en cuenta que las paredes de la vena, que yo siempre se lo explico al paciente, son muy finas, muy fácil de comprimirse. En ese caso también para el retorno venoso sirve mucho la compresión de los músculos externos. Eso es una bomba impelente importante, la compresión. Por eso, al estar sentado o mucho tiempo de pie también, hay que alternar la postura. Eso es una de las causas importantes. La gente que trabaja en oficina o las personas que tienen trabajo, ¿no es cierto?, de todo el tiempo de pie. Entonces, al estar de pie, la sangre también tiene que vencer la gravedad y más la predisposición genética o todos los otros factores que estuvimos hablando van a generar más rápidamente los problemas venosos. Vamos a pedirle nuevamente ahí a Edgardo y a Marta que vuelvan a ponernos la imagen 1 que tenemos seleccionada para que podamos a partir de ahí ir viendo cómo está armada esa estructura venosa y que es la que nosotros vamos a prestarle atención hoy, porque hay venas en otras partes del cuerpo y al cual hoy no le vamos a prestar atención, porque hay varices también en el esófago, hay varices también en la parte del recto del ano, con las famosas hemorroides. Hoy vamos a ocuparnos de estas que tienen que ver con el miembro inferior. Exacto, lo que podemos ver en la figura 1 es el sistema, hay un sistema superficial y uno profundo. El profundo es más importante, va bien pegado a los huesos, por así hacerlo más didáctico, junto con las arterias, y lleva el 90% de la sangre, al 95% de la sangre venosa. ¿Por qué digo eso? Eso es importante porque la gente, cuando necesitamos intervenir quirúrgicamente algún problema de las varices superficiales, me preguntan qué pasa con la sangre. Después que nosotros retiramos o anulamos alguna de estas varices, no hay ningún problema, dentro del 5 al 10% de la sangre va por el territorio que nosotros vamos a anular o hacer algún tipo de intervención. Exacto. Entonces eso es importante. Ahí vemos el sistema superficial, que es el primero que se van enfermando. Mostramos la otra imagen, Marta, para ir viendo también el sistema circulatorio un poco más ya afectado, digamos, en este caso. Exacto, ahí vemos en la imagen de la izquierda, donde hay una vena normal y una vena enferma, superficial, cómo se van haciendo esos golfos. Ya esto es un grado avanzado de la enfermedad venosa, donde un esquema donde hay una conjunción de
ya de complicaciones, ¿no es cierto? El enrojecimiento de la piel, los edemas, úlceras, cordones grandes. Mostramos la otra también, la que sigue, para ir viendo el progreso de la vena en sí. Eso es un poco más esquemático también para verlo con detalle, cómo va haciendo dentro de esos golfos, la imagen de la derecha, esa dilatación importante que hace la vena, va deteniendo sangre, que también se pueden formar coágulos, que es lo que vamos a hablar después. Esos coágulos que se forman dentro de esas venas, lo que se llaman tromboflebitis, cuando son en un sistema superficial. Es diferente, más adelante, que ahora lo vamos a nombrar, son las trombosis venosas profundas, que se dan en esas venas grandes que decíamos que llevaban el 90% de la sangre, que tienen otro riesgo aparejado que es mucho más importante. El hecho de cambiar acá la posición de la vena hace que la sangre tenga una circulación distinta, provocando una serie de turbulencias. Turbulencia, y hace una quietud de la sangre, que es lo que hace que se coagule. Eso es muy importante también. Vamos a ver la otra imagen que continúa, Edgardo, Marta, donde vamos a ver aquí un esquema. Exacto, ahí vemos un esquema donde están representados los músculos, en color rojo intenso, una arteria y vena. Las venas están representadas de color azul. Es cómo se van desde el sistema profundo al superficial, trasladando la presión que se eleva al tener esa insuficiencia de las válvulas. Y cómo vemos representadas las venas reticulares, que son las que están a la derecha, a nivel de piel, y las arañitas, que generalmente la gente conoce. Exactamente, ese arbolito que vemos ahí es un esquema de una arañita vascular. Mostramos la otra también, así vemos cómo están estos elementos, doctor, afectados. Bien, este es otro esquema que vemos a nivel de la imagen de la izquierda. Ya afectado, esa línea amarilla, esa flecha amarilla que se ve hacia abajo, es el reflujo de sangre que vuelve hacia los pies sin subir eficientemente, como lo hace en la imagen de la derecha, que vemos que las válvulas funcionan muy bien, cierran muy bien, es lo que debería ocurrir en una persona sana. La otra, mostramos. Eso es un corte longitudinal donde uno puede ver la representación del músculo en color rojo comprimiendo el sistema venoso. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en eso? Es por la movilidad, las caminatas, los cambios posturales, lo importante que es el caminar para que esa bomba impelente que es el músculo esté exprimiendo constantemente la vena. Le ayuda a comprimirse para que eleve la sangre hacia arriba. Exactamente. Este es un grado 1, ya un grado 1-2, por así decirlo, para decirle. Vemos importante dentro de la región poplite atrás, o las arañitas vasculares, cómo se las empieza a notar. Eso es cuando nos empiezan a hablar de que hay un problema venoso. Eso estamos a tiempo de hacer un montón de cosas importantes, de tratamientos importantes, tanto a nivel del tobillo como puede ocurrir en ese caso. La enfermedad vemos, como decíamos, la presión aumenta desde abajo hacia arriba, tiene que vencer la gravedad. Entonces generalmente empieza a nivel de los tobillos. A nivel de los tobillos es donde empezamos a ver las primeras arañitas, y después se van transformando en esto. Son cordones importantes, grandes, con esos golfos venosos que nosotros veíamos, esas curvas que hace la vena dilatadísima. Y en esta imagen podemos ver ya complicaciones importantes de no haberse tratado a tiempo. Son los cambios de coloración, ya muy previo a una lesión ulcerosa. Esas úlceras eran esas grandes lesiones a nivel de los tobillos, como vemos en ese caso, también con sobreinfección, donde cuesta tanto económicamente como clínicamente, y tiempo. Son lesiones muy complejas de curarla en un tiempo muy rápido. Bueno, esta imagen la vamos a dejar para después, porque aquí, doctor, cabe señalar que es muy importante hacer la visita oportuna para que no lleguemos a estas instancias finales que vimos de esa pierna oscura o con esa cantidad ya de nudos que vemos en las venas, porque antes de que esto aparezca ya hubo síntomas, ya hubo manifestación de que esto estaba pasando. Exactamente, hay cosas que importantes en el síntoma. En el síntoma a veces, si ves pequeñas arañitas que la gente cree que solamente es estético, no, ya no está hablando de algo. Sí. Tanto al sentir la pesadez, generalmente consulta al paciente en el verano o días de mucha humedad, es donde más frecuente se manifiesta la enfermedad. La pesadez,
el cansancio, el aumento de temperatura, dice me queman los pies, eso es importante. Ahora, tanto el vascular como hablar de la parte venosa. Puede ocurrir que el paciente no tenga estos síntomas y diferenciarlo de lo que habíamos hablado anteriormente, que el paciente camina y siente dolor dolor al caminar que lo obliga a parar. Eso está hablando de una enfermedad arterial, que no es el caso de hoy, pero es mucho más grave a veces que este tipo de patología. Ojo con los dolores de piel, de pierna, que a veces hablan de patologías vasculares bastante graves y a veces uno sobrepasa o es un diagnóstico complejo a veces para un clínico general que no reviste tanta importancia hasta que no vemos o un dedo negro o vemos un edema importante con complicaciones o ya no vemos con pérdida a veces también del miembro. Acá los síntomas son como más lentos o más silenciosos o menos dolorosos para el paciente, pero son visibles, o sea que el hecho de ver, revisarse las piernas y saber de un antecedente familiar que tuvo varices, que tuvo problemas, es importante entonces ahí ir a la visita. Importante en la visita de ahí. Es ya los primeros síntomas, conocer, verse si hay pequeñas arañitas, pequeños cordones que le molesta, o ver el pie hinchado, ya son cosas que hay que ver porque algo no va. Si bien no se encuentran a veces arañitas o pequeños cordones, puede haber edema o cansancio a la noche. Ya está hablando de que algo no está funcionando bien en el sistema vascular. En sí no va a generarle al sistema circulatorio, corazón, pulmón, un gran inconveniente como el arterial que habíamos hablado en la ocasión pasada, pero sí puede complicarse con algunas circunstancias. Eso es lo que vamos a ver ahora, circunstancia compleja cuando avanza la enfermedad venosa, porque estábamos hablando de esa detención de sangre que hace, esa rémula de sangre, esa forma de no circular perfectamente bien, de no subir bien y quedarse quieta la sangre, forma coágulos. Esos coágulos que forman pueden viajar al sistema circulatorio hacia arriba y traer graves problemas, como estábamos viendo, las trombosis a nivel pulmonar. Hay que tener en cuenta que la sangre desde el corazón a las arterias va disminuyendo el calibre por las arterias, hacia las piernas, por así decirlo. El calibre de las venas después aumenta desde los pies hacia arriba. Entonces, al tener un coágulo, es mucho más fácil viajar en un calibre mayor hacia arriba, puede viajar libremente, desprenderse y viajar, e impactarse dentro del pulmón. El corazón recibe la sangre venosa y normalmente la manda para el sistema pulmonar para oxigenarla de nuevo y volver a mandarla al sistema circulatorio. Es muy en ese caso es muy donde interesante esta complicación, doctor, pero eso lo vamos a explicar nuevamente después de la pausa, así hacemos una breve pausa. Perfecto. Y después con imágenes lo vamos a ir ilustrando un poco más. Perfecto. Vamos a ir a una breve pausa, después de la pausa seguimos con el doctor Daniel Cracoña, especialista en vascular periférico, hace cirugías también de este sector del cuerpo, así que después de la pausa compartimos con él algunas de las complicaciones y después, por supuesto, el abordaje, el tratamiento, ahí donde tenemos que estar muy, pero muy atentos. Todas las opciones para tener tu Toyota están en Amium. Financiación a tasas preferenciales, plan de ahorro, toma de usados, entrega inmediata y el mejor servicio postventa. Que tu próximo vehículo sea un Toyota. Búscalo en Amium. Amium, concesionario oficial Toyota. Ahora en nuestro nuevo local, en Ruta 11, Rotonda Sur, Reconquista. Teléfono 437-118 y el 426-332. Disfruta de un nuevo chiche para cocinar. Un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL. Con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Informate con LTV.
Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Zenós te acercan información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, martes y jueves a las 21 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. .1 va con vos. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Hoy estamos con el doctor Daniel Cracoña, quien es médico vascular periférico. Eso se encarga de toda la parte de las arterias y las venas que dan vuelta alrededor de nuestro cuerpo, y por supuesto que también en instancias tiene que llegar al corazón, doctor, porque ese es el órgano más importante de todo el sistema circulatorio, así que también a veces tiene que llegar hasta ahí con su trabajo, su tarea. Hoy estamos hablando de la parte venosa, que es ese sistema de nuestra conducción de sangre que lleva la sangre al corazón para que la oxigene en el pulmón y la vuelva a distribuir a todo el cuerpo. Y estábamos hablando justamente de el miembro inferior, doctor, porque decía yo a los televidentes, hay varices en otras partes del cuerpo también. Pero vamos a hablar de lo que más prevalece, de lo más común, lo que nos trae muchos problemas. A veces el subdiagnosticarlo o no darle tanta importancia, generalmente las varices esofágicas, o como en este caso las hemorroides también que estábamos mencionando hoy, es una patología más florida, entonces el paciente concurre un poco antes, no lo otro que va a llevar una evolución de mucho tiempo en las piernas y después tenemos complicaciones importantes. Bueno, vamos a comenzar aquí con esta imagen, doctor, que es la que estábamos hablando recién, de esta complicación que aparece cuando la sangre en las venas no circula adecuadamente y se arma este estancamiento de sangre y que va amontonando partecitas de ella. Exactamente. Ahí vemos cómo en la imagen de la izquierda tenemos representado lo que es un coágulo, un trombo que se va formando en las venas de los miembros inferiores, que eso puede ocurrir generalmente cuando la persona no camina mucho, está postrada en cama, generalmente no hay movilizaciones, después de cirugías pueden ocurrir, son las más comunes, las cirugías de cadera, las cirugías de rodilla. Hay que prevenir este tipo de complicaciones que son bastante habituales, traumáticas también, el traumatismo. Sí, y el problema en realidad, si bien es el taponamiento del lugar, puede ser una complicación, pero en realidad la mayor complicación es cuando ese tapón se traslada y va a impactar a venas más chiquitas o arterias que después cuando salen del corazón van a impactar a otro lugar. Sí, el problema es que va a subir junto con la sangre, puede desprenderse, como en este caso, subir por el torrente venoso hacia el corazón. El corazón lo va a impulsar esa sangre que va junto con el coágulo al pulmón para volver a oxigenar la sangre. Pero ¿qué pasa? En el pulmón se impacta en un calibre menor, en una vena menor. Y ahí es donde ocurre lo que son las embolias pulmonares o los TEP, tromboembolismo pulmonar, que se conoce muy bien, que depende del calibre y la magnitud de que tiene ese impacto, puede hasta incluso llevar a la muerte al paciente. Tenemos un video también para poder verlo. Ese émbolo es una acumulación que hace la sangre entre sus componentes, que entre la dificultad para circular y los elementos de la sangre, como la sangre tiende a coagularse, es como que se llama un coágulo dentro de la sangre sin necesidad de que eso ocurriera. Eso es lo que ocurre y ahí es donde viaja, ¿no? Vamos a ver un videito para que veamos en forma didáctica y esquemática
cómo es esta situación de la embolia. En ese video está representado solamente el sistema venoso en las piernas. Es la sangre que va a venir desde la periferia hacia el centro del corazón. Vemos el músculo como está representado, las venas, y donde se forman, ahí están las válvulas funcionando, cómo dejan pasar la sangre unidireccional, sería hacia arriba, hacia el corazón. Esa es la válvula. La válvula como una animación por dentro que hace, y ahí es el acúmulo de los elementos de la sangre que van a empezar a formar el coágulo. Glóbulos rojos, plaquetas, un montón de elementos que tiene la sangre que se van empezando a funcionar. Y además ahí daña también, además de armarse el trombo, además empieza a dificultar también el funcionamiento de la válvula. Claro, teniendo en cuenta que como volvíamos por repetición de decir que el 90% de la sangre venosa iba por ese territorio, toda esa sangre que no puede pasar empieza a provocar síntomas ya floridos en el instante. Sí. El hinchazón, aumento de la temperatura, es una pierna muy hinchada, generalmente de un solo lado, como estamos hablando en este caso, con mucha temperatura, es lo que podemos sospechar de una trombosis. Si esa trombosis dentro de esa vena se despega, vamos a un tromboembolismo de pulmón, como lo está graficando el video. El émbolo es entonces, doctor, ese trombo que se armó en una vena del miembro inferior, de la pierna, Sí. va a trasladarse, va a pasar el corazón y va a ir a impactar a una Dentro vena, del pulmón. vena más chiquita. Más chiquita, que está dentro del pulmón. Pasa dentro del pulmón porque tiene que empezar a oxigenarse. Pero como es de mayor calibre, se impacta y deja sin circulación a todo ese sector del pulmón. Tenemos otro videito para ir ilustrando esta parte, doctor, también. Bien. De lo que significan ya las arañitas vasculares. Esto ya estamos hablando un poco del tratamiento que lleva, ¿no es cierto?, a los primeros tratamientos que uno va teniendo con la patología venosa. Esto de lo que se conoce se va usando, ¿no es cierto?, para eliminar todas esas arañitas y las reticulares, que son las que están abajo, para tratar de llegar a las más profundas, pero es más que todo es como imaginarse un gran árbol que uno le va cortando todas las ramas, Sí. para tratar de mantener lo que está saludable. Es como una poda que uno hace, por así describirlo, ¿no? Se hace con inyección de unos químicos dentro de la vena, que lo que ocurre es eliminar. ¿Qué pasa como...? Yo le decía porque por ahí la gente me pregunta qué ocurre, pero si las vuelvo a ver, sí. Inmediatamente después de la inyección de estas sustancias químicas, se las vuelve a ver, pero hace que se lastime, por así decir, la parte interna de la vena, para que después la venita esa cierre por cicatrización. Y eso lleva 15 días o más días. Entonces, aquí la vena desaparece, podríamos desaparece decir. por completo por cicatrización interna que tiene. Entonces, una de las partes del tratamiento es lo que se comienza a hacer, y muchas veces también con los flebotónicos, que son drogas, que nos van a ayudar a ese bombeo de la sangre venosa a mejorar y a cerrar un poco esos canales de agua que salen hacia el interior, para que no se hinche tanto la pierna, por así decirlo. Eso son cosas en conjuntas que se van haciendo en las primeras medidas, que es lo que se debería hacer para no tener las complicaciones que nosotros tenemos después. Bien. Lo quiero llevar un poquito para atrás, doctor, para preguntarle, además de esa complicación que hubo nosotros, que es el trombo que puede despegarse y generar esa embolia, aparecen otras manifestaciones en torno a el tobillo, la pierna, y puede aparecer una infección, por ejemplo una erisipela. Eso es una consulta muy, muy común. Por eso mismo es el éxtasis venoso que ocurre. Yo lo hago en comparación para que a veces el paciente lo entienda. Al dejar quieta esa sangre venosa por esa insuficiencia valvular, como cae la sangre y queda acumulada en la pierna, es como tener lagunas con una sangre que no tiene oxígeno, una sangre que es inútil. Esa sangre tiene que retornar a oxigenarse. Sí. Va deteriorando todo el tejido. Por eso los primeros síntomas es perder el vello. La gente se da cuenta que desde el tobillo hacia arriba empieza a perder el vello
a afinarse la piel, a tensarse la piel, empiezan a aparecer coloraciones oscuras, como estamos viendo. Hay un par de imágenes que después lo vamos a mencionar, y posteriormente, al tener una piel desvitalizada con esas lagunas, ese problema vascular a nivel venoso, van ocurriendo el ingreso de bacterias, hongos, virus, y hacen lo que hacen una erisipela. Son infecciones debajo de la piel, que es muy común verlo. Esas infecciones van trayendo también a veces hasta grados de lesiones importantes para la aparición de úlceras. Exactamente. Esa es una de las complicaciones más comunes también. Las erisipelas, las úlceras. Y bueno, después fuimos a lo más grave que podemos tener en este caso, que son las trombosis pulmonares. Y la erisipela, como es una infección, ya va a requerir de otro tipo de tratamiento, que también lo tiene que hacer el profesional, y cuando ya empieza la temperatura en la pierna es importante también hacer la consulta ahí a tiempo para que eso no se complique, porque como es una infección, esa infección puede ser leve o puede ser grave según en qué momento la tomamos o la agarramos a la infección. También teniendo en cuenta una persona que tiene factores de riesgo como diabetes y un montón de otras cosas que no suelen ser muy sencillos, que requieren hospitalización, a veces una gran mayoría de pacientes, también dependiendo de la gente, de la bacteria, del tipo de bacteria que esté infectando en el momento, pero sí pueden ser bastante graves con hospitalización y con problemas importantes. En el caso de las úlceras va a aparecer como consecuencia de que esa irrigación no está aportando el suficiente elemento para que esa piel, ese músculo esté en óptimo. Entonces se va como perdiendo y se van armando la ausencia de piel y de músculo. Eso es la úlcera. Es la pérdida del tejido, ¿no? Del tejido. Y entonces ahí tenemos una complicación que también va a ser bastante más difícil tratar, porque estas úlceras no son fáciles de resolver. No son fáciles, requieren un montón de tiempo, muy entrenamiento también del personal de las curaciones que se va haciendo, las hospitalizaciones a repetición que hace por sobreinfecciones, y otra más importante también, que es el económico, porque usar las cosas correctas es mucho dinero y es mucho tiempo. Es una cosa importante. Y por supuesto que en estas instancias, tanto la erisipela como la úlcera, estas complicaciones, por llamarlas menores a la embolia, estas cosas se las puede ir viendo, el paciente las puede ir observando en la coloración de la piel, en esa pequeña agujerito que se hizo en el tobillo, la puede ir viendo como para tomarla a tiempo. Vemos mucho los cordones grandes, que la gente dice, sí, siempre los tuve, cordones grandes, y esa coloración como en forma de media oscura que tiene del tobillo hacia mitad de la pierna. Esos son ya lesiones, diríamos, ulcerosas, que ya nos va a traer complicaciones. Eso es a tiempo. Empezar a usar diferentes medidas, como decíamos, forma de droga, o lo importante, también las vendas compresivas, que la gente ve mucho como medias también, o el vendaje compresivo, que lo que nosotros usamos con eso es comprimir todos esos vasos que están dilatados y dejar que la sangre vaya por el torrente general. Sería por las venas profundas que estuvimos hablando. Entonces eso es evitar un poco todas esas complicaciones. Y otra cosa maravillosa que ocurre, doctor, acá es que nuestro organismo tiene la capacidad de generar nuevas venitas para reemplazar a esas que fueron obstruyendo o quitando recién en ese tratamiento que veíamos, por ejemplo, de las arañas vasculares. Esa maravilla de poder, el cuerpo tiene la posibilidad de volver a generar circulación otra vez ahí. Lo puede volver a circular, a hacerlo, y el tema es que puede enfermarse también. Eso, vuelvo a repetir, es una enfermedad que no se puede curar, es hereditaria. Todo lo que se hace es tratar de evitar o disminuir todas esas complicaciones. Pero sí, hace una regeneración nueva, se van enfermando otras, porque a veces la gente me dice, sí, no, pero yo me hice escleroterapia y me volvieron a salir. Las mismas no, si está bien hecha la escleroterapia, las mismas no, salen en el mismo sistema, en el mismo lugar, pero son nuevas. Pero siempre se encarga, como volvíamos a decir, todo lo que se anula
es el sistema superficial y es el que Exactamente. menor cantidad de sangre lleva. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a dejarlos expectantes a nuestros televidentes, porque ahora va a venir la parte del tratamiento, del abordaje, Exacto. donde va a ser la parte más interesante a los efectos de que entendamos que si no tiene cura, pero tiene solución. Totalmente. Después de la pausa. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Todos los miércoles te invitamos a ser parte de nuestro cuarto intermedio. Periodismo puro, entrevista frontal. Cuarto intermedio, donde se da el debate de la televisión local, con la conducción de Rodrigo Corti. Los miércoles a las 22 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usás? Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona, y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Binagui, de lunes a viernes a las 20 por LTV. Muy bien, estamos con el doctor Daniel Cracoña, especialista en vascular periférico. ¿Qué es eso del vascular periférico? Todo el sistema circulatorio que va por las extremidades, los miembros y particularmente al que estamos enfocándonos en el día de la fecha es a las piernas, llamado miembros inferiores, porque la pierna no se llama pierna desde que sale hasta los pies, sino que tiene distintos nombres, se llama miembro inferior. Así que estamos hablando de esa parte y de la parte venosa, que estamos hablando que es el tema de las varices, doctor. ¿Cómo podemos solucionar este tema teniendo en cuenta de que usted ya nos expresó que es una situación que no va a tener resolución definitiva, pero que sí va a tener su tratamiento y su abordaje? Exactamente. Lo que después de conocido todos estos problemas, lo que normalmente usamos nosotros mucho es la ecografía Doppler. Ajá. Como para nos van a dar mucha información del sistema, cómo están las válvulas, cuáles son las válvulas que no funcionan, el calibre de las venas y conocer los territorios para después empezar a enfocarnos en el tratamiento. Uh-huh. En este caso, lo que vamos a ver ahí es con ecodoppler cómo puede verse el sistema valvular. Sí. Y si hay falla, como en este caso, puede empezar a usarse uno de los métodos quirúrgicos, lo que es la ablación por láser por endovenoso, quiere decir por dentro. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Eso se lo puede hacer con anestesia local. Bien. Sí. Se va infiltrando en todo el trayecto de la vena, se coloca ese pequeño catetercito por punción y se ingresa
ese cablecito que lo ves por dentro, que es una fibra óptica láser que al prenderse ahí adentro va colapsando por temperatura toda la vena. Sería, por así decirlo, va quemándola por dentro sin hacer arrancamientos de la vena y dejar que todos los afluentes, todos los pequeños vasitos que estaban conectados a esa vena queden sangrando adentro. Entonces se la cierra por temperatura, y es el tratamiento también de elección. Ese método entonces es el láser. Se ingresa con un pequeño alambrecito, un catéter, y se va por el láser quemando. Pero hay otra forma también de ingresar. Vamos a ver otro video con láser para explicarle las diferencias de una cirugía que se hacía hace tiempo, que lo que es el stripping, que era meter un pequeño catéter desde el tobillo hacia la región inguinal, atar la vena y por un tirón desgarrar y sacarla. Bien. Eso lo que hacía era grandes sangrados, grandes complicaciones, que ya de eso se puede. Ahí vemos una representación de lo que es una arteria de color rojo y la vena de color azul. Vamos a ver adentro otra vez con las valvulitas, unidireccional, en una sola dirección, sería desde los pies hacia arriba. Esas válvulas, cómo se van enfermando. Ahora van a ir mostrando la dilatación con el tiempo. Esos elementos de la sangre son los glóbulos rojos, que va mostrando elementos de la sangre. Ahí vemos el reflujo que hace cuando hay enfermedad. El reflujo quiere decir que vuelve la sangre y no sube eficientemente hacia el corazón. Entonces es donde empezamos a ver el escape de agua de la vena, la transmisión de esa presión hacia el exterior, el hinchazón de la pierna, los cambios de coloración, como nosotros decíamos. En este caso, bueno, sería quirúrgico, por así mostrarlo. ¿Cómo es el stripping? Muestra cómo un pequeño gancho o un catéter va a navegar por dentro de esa vena. Ahí lo vemos como eran. En este caso lo que va a ocurrir es con una especie de arrancamiento. Vemos cómo se navega por dentro de la vena, va a enganchar un sector de la vena y va a extraer. Lo que ocurría con esto eran grandes sangrados, hematomas importantes y complicaciones, ¿no? Por sangrado, más que todo, y coágulos. Ahí lo que está haciendo es arrancando. Eso es lo que ocurría antes. Bien. ¿No? Arranca y claro, el trayecto general, entonces todo lo que nosotros decíamos, los pequeños vasos que se unían a esa vena, quedan sangrando. Esto es el catéter láser, con la ecografía, que nosotros detectamos qué vena es la que está enferma, previamente con los estudios complementarios, y eso ya en el acto quirúrgico. Se hace una pequeña punción a nivel del tobillo, donde va a ingresar el catéter. Una punción sería un ingreso. Un ingreso con una agujita como una vía periférica, como la gente lo conoce, cuando se coloca un suero. Un suero inyectable. Esa es la imagen ecográfica donde se va a ver el ingreso, esa dirección que se ve blanca, de color blanco arriba, que se mueve, es el catéter dentro de la vena. Por eso se lo hace ecoguiado, con la ecografía dentro del quirófano. La navegación que hace el catéter dentro de la vena, para después encenderlo y por calor ir colapsando la vena. O sea, la quemamos si la dejamos en el lugar, la dejamos en el cuerpo. Ahí está el esquema con animación de cómo es el procedimiento. Bien. Acá no hay daño, extracción, sino que no se acá hace extracción, se la deja donde está en el lugar. Ahí vemos cómo enciende y va colapsando por temperatura, ¿no? Eso se llama termoablación. Bien. Aquí va quemando la vena enferma y va
dejando eso en su lugar. En su Que lugar. después el cuerpo la absorbe, Sí. la va cicatrizando esa lesión térmica que hace la vena, pero no ocurre más que eso. Bien. Con complicaciones mínimas este tipo de cirugía de lo que era antes y de una inserción importante laboral rápida del paciente. Claro, sí, se recupera rápido y puede retornar a su vida cotidiana. Sin tanto reposo, sin Exacto. tanta internación. Sin tantas complicaciones, que es importantísimo. Sí. Esto es uno de los métodos que puede usarse en la cirugía, ya estamos hablando de parte quirúrgica. En este caso, la vena esta que quedó totalmente sin funcionamiento no va a recuperar posteriormente No. su función. Puede aparecer otra vena. Pueden aparecer otras, a reemplazar como esta, veíamos, a esta exacto. función y pueden volver a enfermarse, como decía Sí, usted hoy. pero que- normalmente esta vena no. Una vez que se la elimina, no ocurre. Pueden aparecer algunas colaterales que pueden aumentar el tamaño, que después se vuelve a intervenir. Pero es la más importante, es esta. Tenemos otra imagen para ir mostrando y viendo otro abordaje, otro tipo de tratamiento que tenemos Bien. también hoy por hoy con nuestra ciencia. Esto es un poco más nuevo de lo que es el láser, que es radiofrecuencia. Es casi el mismo principio, pero por otra fuente de energía. Bien, Esto no es un láser, no no es es un un láser. gancho que quema, sino acá es un pequeño catéter que también se coloca en la vena, ingresa en la vena y va por temperatura, que genera las vibraciones del aparato cada 7 centímetros, porque es el catéter así, ¿no? Por el método que se usa, sí, va colapsando la vena. sí. Y esto también se lo hace Esto se lo puede hacer en forma ambulatoria en un consultorio, no hace falta un quirófano. pero es siempre recomendable el quirófano, ¿no? Sí, como una cuestión de lugar. Totalmente. Por la asepsia por la que hay, por la sepsia, falta pero de. debe hacerse ahí, se coloca con anestesia local. Ahí vemos como la ecografía en sí, es una ecografía en vivo, como va colapsando. Bien. Sin anestesia total, se puede hacer con anestesia local en todo el trayecto de la vena. Sí, y estamos hablando de que generalmente son trayectos que pueden extenderse 15, 20 centímetros como máximo. Exacto, se puede hacer para toda la pierna. Para toda la pierna, Sí, totalmente. pero por lo general se hacen en trayectos más cortos. Más cortos. Puede existir otros pequeños cordones que se hacen por microcirugía, una pequeña punción por arriba y extracción de esos cordones. Eso también es algo que se complementa también a la cirugía de los grandes vasos, como en este caso. Y siempre hablando de los vasos que están en la parte superficial. No estamos Exacto. hablando acá de venas internas. No, nada de venas internas. Esos ya son tratamientos muy diferentes y no hay otros problemas venosos, ¿no es cierto?, que vamos a ir ya abdomen, pelvis, que son menos frecuentes, pero revisten de mayor importancia en gravedad, pero lo vamos a detener porque es muy complejo para hoy. Todo. Sí, y por supuesto que esto se lo puede hacer aquí en la tarea de ustedes todos los días. Sí. En el Sanatorio Norte está. Sanatorio Norte se puede hacer tranquilamente, sí. Doctor, bueno, la verdad que ha sido un enorme placer tenerlo nuevamente aquí de invitado hoy para Placer hablar es mío. de esta enfermedad que es muy frecuente, que son el tema de las enfermedades de las venas de los miembros inferiores. Le llamamos comúnmente varices, pero que se pueden ampliar o generalizar como otro concepto de enfermedades venosas, por las complicaciones que trae, digo. Exacto, que es generalmente lo que vemos son complicaciones. Complicaciones, sí. No vemos el paciente. Claro, desde una erisipela, una úlcera, que ya es la complicación. Exacto. Como último concepto, las medidas y estrategias de prevención, Bien. ¿por dónde tendrían que pasar? Qué importante de eso es la caminata, no estar quieto, el cambio postural del paciente, eso es muy importante, el descanso del paciente cuando siente esa pesadez de subir, elevar los pies, eso es muy importante, tanto cuando va a dormir, de colocar una pequeña almohada debajo del colchón para que haga una pequeña elevación de los pies, o sentarse con los pies elevados. El cambio de postura es importante, tanto que por ahí la gente pregunta por los tacos. Eso es importante. Sí. ¿Por qué? No usar tacos muy Muy altos altos o muy planos, porque la forma de caminar
va a decir de qué forma la pantorrilla va a ir exprimiendo esa vena. Es lo que veníamos repitiendo hoy. Sí. Es por eso importante usar zapatillas deportivas, cambiar de los tacos, pasar a otra. No dejar de otro usarlo, tipo. pero que tenga un uso. Exacto, un uso racional. Uh-huh. Son esas pequeñas medidas que uno va teniendo para prolongar y no tener la aparición de varices repentinas. Uh-huh. Y aunque parezca una cuestión puramente estética y una simpleza, las arañitas vasculares me están anunciando. O sea que cuando yo voy a hacer la visita en ese momento, estoy haciendo una visita oportuna, que es también perfecta prevenir. y oportuna, exactamente. Y que también es prevenir. Porque el concepto general de lo que se tenía antes es solamente estético, no es así tanto. Sí. No es así. Sí, es estético cuando lo ves, pero no es lo que uno apuesta a futuro, con la realización de esos tratamientos es bastante importante. Ya vimos las complicaciones y lo que ocurre. Exactamente. Bueno, vamos a mandarle un beso grandote a Luisina Gasparuti y a todos los chicos de la Escuela de Periodismo que están aquí compartiendo con nosotros el programa del día de la fecha. Dejamos un beso grandote para ellos. Doctor, para usted un gracias inmenso. Muchas gracias como a ustedes siempre, también. por la predisposición y por la calidad con la que nos cuenta estos detalles de las enfermedades. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias grandote también para Marta Edgardo ahí en la operación técnica y para Gustavo que estuvo aquí en las cámaras haciendo posible este programa. Nosotros nos despedimos del programa del día de la fecha. Nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. No se vaya del ETV, sigue Rodrigo Corti con Cuarto Intermedio. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Informate con LTV. Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Zenós te acercan información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, jueves a las 21 por LTV. Informate con LTV. Toda la información de actualidad y las noticias del norte santafesino están en Síntesis Regional con la producción periodística de Radio Amanecer. De lunes a viernes a las 13 por LTV. Todos los domingos, el productor rural tiene una cita con Amigos del Campo, donde encontrará todas las novedades sobre agricultura, ganadería, alternativas de producción y la información más completa del sector agropecuario. Amigos del Campo, con la conducción de Ernesto Tiviroli. Los domingos a las 12:30 por LTV. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Vinagui. De lunes a viernes a las 20 por LTV. Hechos y sucesos, actualidad, novedades, estrenos, entrevistas, eventos, periodismo de actualidad. Doble Media Hora, el programa que todos los días pone la información en su pantalla, con la conducción de Abel Pepe Sánchez. De lunes a viernes a las 11:30 por LTV. La pasión por los fierros está en la pantalla de LTV.
Sergio Sencilla te muestra la cobertura de las carreras del automovilismo y el motociclismo regional, provincial y nacional. Además, entrevistas en vivo y notas a los protagonistas del deporte. Mundo Motor, los jueves a las 22 por LTV. Vos te preocupás por tu salud y nosotros también. El doctor Vital Braida te cuenta todo lo que tenés que saber para llevar adelante una vida saludable. Lo vital es la salud. Los miércoles a las 21 por LTV.